En esta mañana a continuar nuestra serie basada en 2 capítulo 7, versículo 14. Dice así: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Intencionalmente hemos propuesto meditar por prácticamente 2 meses este versículo que nos cae tan bien, que es oportuno en este tiempo, donde creo que necesitamos un milagro del Señor en nuestra nación y en nuestras vidas. Hemos abordado todo lo que implica el versículo y hoy nos vamos a estacionar en la frase: perdonaré sus pecados. Ese es el tema en esta mañana: perdonaré sus pecados. Alguien por allí dijo, un poeta alemán, no, inglés, dijo: errar es de humanos y perdonar es divino. Y ciertamente es así: errar es de humanos y perdonar es divino. Con esto quiero introducirme para decir que el perdón nace en Dios. El perdón nace de la propia naturaleza del Señor. Solo procede de Dios. Todo lo que te invita a no perdonar o no recibir de Dios el perdón es del infierno. Todo lo que te dice: no perdones, no des, no disculpes, no recibas, nadie te va a perdonar, todo eso no procede de Dios, procede del maligno. Pero todo lo que viene referente al perdón, lo que te incentiva a perdonar o a pedir perdón, o te habla de la necesidad de recibir el perdón, es divino, porque el perdón subyace en el mismo Dios. El Señor es el único que puede perdonar nuestros pecados. Las personas pueden perdonar nuestras faltas, nuestros errores cometidos, pero nuestro pecado, la condición de pecado, solamente la perdona el Señor. Dice Isaías 43:25, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Esta es la forma en la que el Señor nos dice que es exclusividad de Él perdonar nuestros pecados. ¿Y cómo es ese perdón divino? Bueno, aquí también lo dice, que el perdón divino, el perdón venido de Dios para el hombre, para cualquier ser humano, para una familia, para una nación, es un perdón que implica de parte de Dios no acordarse, borrar, eliminar, quitar el pecado entre nosotros. Y el Señor no se acuerda, diferente a nosotros, ¿verdad? Diferente a nosotros que perdono pero nunca olvido, ¿no? El Señor sí, en su naturaleza está desplazar el pecado. ¿Cómo más perdona el Señor? ¿Cómo más es el perdón divino? Bueno, es generoso. Perdona todos mis pecados, dice el Salmo 103, versículo 3a. ¿Lo leímos? Él perdona todos nuestros pecados. Los que cometimos en el pasado, los que cometimos ayer y hoy mismo, y los que vamos a cometer. Eso no nos quiere decir que nos aperturemos, no a pecar libremente. Pero esta palabra nos da tranquilidad. Que los del pasado, los del presente y los del futuro, el Señor estará presto a perdonarnos. ¿Cómo más es el perdón del Señor? Es un perdón generoso. Isaías 55:7 dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Usted y yo no sabemos perdonar con generosidad. Cuando nos vienen a pedir perdón por la enésima vez, ¿qué decimos? Esta es la última. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esta es la última, mira que ya bastante te he perdonado. Y como si fuera poco, si pensamos en el malvado, yo no sé si Dios lo deba perdonar. No sé si el Señor pueda perdonar a esta persona. Pero el perdón divino que viene del cielo es un perdón generoso. Y además es extensivo.
Cuando uno ha percibido el perdón de Dios, cuando uno lo ha recibido, cuando ha sido beneficiario de ese perdón, uno está apto, habilitado, capacitado para darlo. Jesús lo enseñó en la oración modelo. Y perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Es un perdón extensivo. Cuando soy beneficiado por ese perdón, ahí yo tengo la capacidad de perdonar. Por eso es que a veces no sabemos cómo perdonar y decimos, quiero pero no puedo. Pero cuando venimos a Dios y nos echa sobre nosotros ese balde de misericordia, ese tanque de gracia, y nos sentimos perdonados, ahí recién entendemos que nosotros no somos nadie para no perdonar a otros. Porque Él nos ha perdonado lo que la gente sabe y lo que no sabe. ¿Está conmigo? Hay diferencia entre un hombre perdonado por Dios y un hombre no perdonado. Aquí lo dice David, me encanta porque este salmo ejemplifica, declara, detalla. David era un hombre apegado a Dios pero pecó. E intentó maquillar, cubrir, disimular, desentenderse, no mirar su pecado. Y lo describe aquí lo que estaba viviendo lejos del perdón de Dios. Y no porque Dios no lo quería perdonar, sino porque él no había entendido que Dios aún tenía misericordia con él. Mientras me negué a confesar mi pecado, dice David, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Y nosotros entendemos bien eso, ¿verdad? Lo que es la evaporización. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Mire este detalle, ¿no? Lo pone en palabras. Mientras me negué, porque hay quienes nos negamos. ¿Se acuerdan cuando estaba en esa etapa de negación? Nos negamos. No es que no es esto, no es que es lo de acá, es que es la circunstancia. Nos negamos. Mi cuerpo se consumió. Y eso nos deja ver claramente que lo que es el pecado trae muerte a nuestro cuerpo, trae enfermedad, angustia, desolación. No dormimos y empezamos a resquebrajar nuestra salud y comenzamos a cargar con esa culpa. Y me gusta lo que dice el versículo 4 porque dice, tu mano de disciplina pesaba. Cuando el Señor te estorba, te molesta, te interrumpe, se te opone. Y todo lo que tú quieres hacer a tu manera, Dios está allí obstaculizándote. Y toda esa disciplina, negándosela, hizo que las fuerzas se evaporen. Ahora, yo tengo aquí una mochila. Y yo me la voy a colocar. Esto siempre, si ha ido a Renace, ya sabe de qué se trata. ¿Verdad? Y andamos con la culpa. Y con los pecados bien guardaditos, ahí cerraditos. Nadie ve. Pero nosotros sabemos con lo que cargamos. Sabemos lo que tenemos. Y dice la Escritura que cuando el Señor nos perdona y le confesamos nuestros pecados honestamente a Él, arrepentidos, tomando esa oportunidad que el cielo nos abre a través de Jesucristo. Perdón de nuestros pecados, de todo lo que hayamos hecho, de todo. Perdón genuino de parte del mismo Dios. Dice la Escritura que Él nos quita la culpa. Y esto que me hacía jorobar, pesar, succionaba mi energía, no me daba paz. Andaba irascible por la vida y contra el mundo y en la familia y golpeaba la mesa o estaba de mal genio, llámelo como usted quiera. Pero cuando el Señor nos perdona, esto se suelta. El perdón del Señor quita la culpa y me da paz y sobrepasa todo entendimiento. Y mi cuerpo comienza a tener vida y mi alma comienza a ser refrescada y mi mente comienza a tener libertad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y los problemas no se van, pero la plenitud de la carga
que Dios ha quitado, la plenitud de la vida que Dios me da por su perdón, me da vida. Dice el salmista, tú perdonaste y toda mi culpa desapareció. Ahora puede dormir bien. Ahora ya no está ansioso, pensando qué va a pasar mañana y cómo voy a hacer, porque yo sé que todo viene de Él, que Él es mi sustento, Él es mi ayuda. Aunque la tierra tiemble, yo confío, porque Él sigue sentado en el trono y me ama, me cuida, me protege, me ayuda. Necesitamos tomar de ese perdón de Dios. El Señor dijo, perdonaré sus pecados. Es el primer beneficio de volverse a Dios, que somos libres de la culpa por parte de Dios. Una persona toma la libertad en esta tierra, comienza a andar con otro ritmo, ¿verdad? Ya no andamos amargados, ya sonreímos. Ya no andamos cascarrabias, ya tenemos paz, ya disfrutamos, ya no somos el ogro, ¿verdad? Ahora hemos cambiado porque el Señor ha quitado esa culpa. Eso sucede aquí. Pero en el cielo, dice Colosenses, den gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Quiero que usted tenga una idea, que se imagine lo que es el mundo espiritual. Nos trasladó del reino de oscuridad al reino de la luz. En el cielo está su nombre registrado. En el cielo usted es conocido. En el cielo hay un lugar para usted. Estamos en el reino de los cielos. Si el Señor viene hoy, estamos en el reino de los cielos. Somos parte del reino de Dios. Nada nos puede separar de ese amor y esa promesa. Ahora, para ejemplificar esto y de manera rápida, porque se me está acabando el tiempo, quiero ir al libro de Jonás. El libro de Jonás es una clara enseñanza y ejemplo de cómo es el efecto perdonador de Dios. ¿Cómo es el perdón divino? Dice la Escritura que Jonás, usted sabe el antecedente, capítulo 1 y capítulo 2 del libro, que no quería ir a predicar a Nínive, que era una ciudad del imperio asirio, perversa, malvada. Había pecado hasta lo sumo y destruía, y era sangrienta, sanguinaria, y el Señor la iba a destruir. Dice el capítulo 3, versículo 4. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber agua, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto. Y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Versículo clave para mí: ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Claro ejemplo del efecto del perdón de Dios. Ellos se arrepintieron. Me llaman la atención algunas cosas que quiero compartir con ustedes tocante a este pasaje. Este pasaje muestra cómo una ciudad entera pasa de la destrucción inminente a una nueva oportunidad de vida gracias al perdón divino. ¿Está conmigo? Repito, este pasaje muestra cómo una ciudad entera pasa de la destrucción inminente a una nueva oportunidad a causa del perdón divino. ¿Qué fue lo que hicieron bien? Número 1, oyeron y creyeron la palabra de Dios. La oyeron y no dijeron, ay sí, qué bonito, cómo me gusta, estoy de acuerdo. No, la creyeron. ¿Está conmigo? La creyeron. El mensaje de Jonás no era como el mensaje de los otros profetas. Arrepiéntanse para que el Señor traiga tiempos de refrigerio. Arrepiéntanse y voy a reprender al devorador. El mensaje de Jonás era una sentencia.
Jonás llegó a Nínive, una ciudad sin Dios, perversa, para sentenciarles. No les dijo, les estoy hablando de la misericordia de Dios y mediten y arrepiéntanse. Eso no dijo. Era un llamado a sentencia, era un mensaje de sentencia. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No hay opción, no les dio salida, no les dijo busquen al Señor. Era sentencia. ¿Usted sabe lo que es una sentencia? Ejecutoriada. No hay vuelta atrás. No soy abogada, no me voy a meter en eso. Pero era una sentencia, hermanos. Pero ellos oyeron y creyeron. Y a veces nosotros oímos la palabra de Dios y decimos, no ha de ser así. Están exagerando los hermanitos fanáticos. La palabra es tal cual. Y ellos oyeron y se arrepintieron. Lo segundo que ellos hicieron y que es necesario que nosotros aprendamos de eso es que reconocieron su propia condición. Sabían de su condición y no se ofendieron. Se arrepintieron. No le dieron lugar al orgullo. Ahora la gente dice, uy, lo que dijo. Uy, nos ofendió. Uy, los derechos, etcétera. Oiga, una palabra de sentencia nos hace sacudir. Nos hace entender que estamos abusando de la gracia. Y en lugar de ofendernos, porque el que se ofende se llena de orgullo, ¿verdad? ¿Cómo me va a decir eso a mí? Me lo dijo en mi cara, en mi presencia. ¿Cómo va a creer? Entonces, el orgullo nos aleja de lo que Dios nos quiere llevar. Dios nos quiere llevar al arrepentimiento y por eso necesitamos humildad. Necesitamos mirar a nosotros mismos y decir, es cierto, he hecho lo malo, necesito arrepentirme. La humildad me lleva al camino del Señor. El orgullo, no así como va a creer yo mismo y mi persona, me aleja del Señor. Hay que reconocer la condición. Yo no sé cuál es su condición, yo sé cuál es mi condición. Yo sé en qué condición está mi familia. Yo sé en qué condición estoy en mi trabajo. Yo sé en qué condición estoy en el liderazgo. Yo sé mi condición y sé lo que necesito ir todavía soltando en Dios. Lo tercero, siga la instrucción. Siga la instrucción de la palabra del Señor. Me encanta cómo este rey pagano, déjeme decirle que era un rey pagano, era como un Acab, era como un Jacín, era pagano. Dice, da las instrucciones, toda persona debe orar intensamente a Dios. Esa palabra no vino de Jonás. Jonás no soltó eso. Vino de un rey pagano. Al entender la sentencia y el juicio, dijo, toda persona ore intensamente a Dios. ¿No le ha pasado que a veces usted está queriéndose salir o desviarse y una persona que menos usted espera, alguien sobre quien no está una vida piadosa desarrollada porque no está cerca de Dios, viene y Dios utiliza a esa persona para decirle una verdad contundente a su vida? Y usted dice, wow, esa persona no tiene a Dios, pero me está hablando como un cristiano más de lo que yo hubiera podido hacer. No fue Jonás el que dijo eso, fue el rey. Oren intensamente a Dios. Necesitamos volvernos a la oración todos los días, a cada instante. ¿Podemos orar de más? Nunca. Siempre estamos necesitados de orar. 2, toda persona debe apartarse de sus malos caminos. Ser congruente. Oramos y nos apartamos de los malos caminos. Si no oramos, vamos a intentar apartarnos de los malos caminos. Y si no oramos, no lo vamos a lograr. Porque la oración es la que me permite tener las fuerzas de parte del Señor para lograr ese propósito. Y número 3, toda persona debe abandonar toda su violencia. Y aquí me quiero centrar un ratito. La característica de Nínive, al conquistar, al invadir, era violenta. Era una ciudad sanguinaria. Por eso el rey dice, debe abandonar su violencia. Porque estaban conscientes de qué ellos tenían. Estaban conscientes que los caracterizaba. Estaban conscientes quizás que era la mentira, en este caso la violencia. Quizás usted está consciente de una doble moral, de una doble palabra, de una falta de compromiso, de una mentira, de una flojera. Pero todos tenemos que estar conscientes de lo que tenemos y ser invitados de parte del Señor a dejar eso que sabemos que es nuestra característica que no nos ayuda. Yo le hago una pregunta, ¿cuál es la característica del ecuatoriano?
No, dígalo, dígalo. No, no escucho nada. Yo le voy a decir, ¿el ecuatoriano es puntual o impuntual? Ay, qué vergüenza. Por ahí, ¿recuerdan? Siempre es el sabido, ¿verdad? El sabido. ¿El guayaco se la saca o no se la saca? Bueno, ahí tenemos algunas cosas que pensar. Pero abandonar eso, que nos puede caracterizar, pero ya no nos hace parte como el pueblo de Dios. Eso es algo que tenemos que soltar como pueblo de Dios. La sabiduría criolla o la viveza criolla, perdón, la mentira, la impuntualidad, la flojera, ¿no? El doble discurso, el ya ñañito, ya tú sabes, aquí arreglemos, mi pana, mi yunta, mi brother, aquí entre nos, que nadie diga, comen corto, bueno, etcétera. Esas cositas que nosotros por ahí sabemos, ¿verdad? Me gusta lo que dice el versículo 9 y quiero que miremos a una persona lejos de Dios diciendo esto, porque no era Jonás, repito. ¿Quién sabe, dice el rey? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer. Contenga su ira feroz y no nos destruya. Me encanta ese pensamiento es celestial. Porque cuando uno quiere acercarse a Dios, la voz que viene del enemigo es, no, te va a ir peor. No, se van a enterar y ¿qué van a decir? No, te van a hacer cosas allí terribles. Esa es la voz que te aleja de Dios. Pero esta voz que este hombre pronuncia como decreto dice, ¿quién sabe si Dios se arrepienta de castigarnos? ¿Quién sabe si Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz? Esa es la palabra que viene del cielo. No, dale, el Señor está contigo, Él es misericordioso y comienza a hablar de los atributos de Dios y comienza a usted a entender cómo es Dios. No es como usted lo concibe, no es por su naturaleza. Dios es diferente, es grande en misericordia, amplio en perdonar. Cada mañana renueva sus misericordias. Es tan diferente a nosotros que no alcanzamos a entender su grandeza, su amor y su poder. Entonces él lo comienza a decir así y logra un cambio. Dice el versículo 10, cuando Dios vio lo que había hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer. ¿Cómo respondió Dios al cambio de esta ciudad? Cambió de parecer. Ahora, si Dios respondió así por una ciudad, ¿cómo va a responder por mi familia y por mí? Va a responder de la misma manera. Dice que él cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción. Algo que tiene que dejarnos claro este pasaje a nosotros es que Dios se deleita. Nos tiene que dar la certeza que Dios se deleita en perdonarnos. Que Dios no es como nosotros que dice, a ver, ven acá ya otra vez, esta es la última. Dios no es así. Dios tiene sus brazos abiertos. 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Porque Él es amplio en perdonar, grande en misericordia. Ahora, el rey de Nínive y Jonás se encuentran en algún punto, porque él tenía la certeza, el rey, que podía tocar el corazón de Dios con un arrepentimiento y con un volverse a Dios y aprovechar ese perdón celestial que ahí está para mí. Y Jonás, cuando ya ve, siendo exitoso, estaba bravo por ser exitoso, ¿verdad? Cuando ve que la ciudad se vuelve a Dios y que Dios los perdona, entonces le reclamó al Señor, Señor, te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto. Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesta a perdonar y no destruir a la gente. Yo me imagino que así se lo dijo. Pues fue un reclamo. A veces nosotros somos como Jonás. Reclamamos la misericordia de Dios sobre otros. Reclamamos que no le vino el castigo, el rayo, que no quedó hecho polvo en el piso, que no ha hecho justicia el Señor. Y queremos que el Señor, ¿no? Ahí mande su espada, haga caer fuego del cielo y los destruya. Así pidieron algunos hombres de Dios. Pero el Señor no va a ir a mi ritmo ni a mi antojo.
el Señor va a ir al ritmo de su gran misericordia y de su amor perdonador. Amén, gloria al Señor. Me encanta cómo cierra Jonás esta parte. Estás dispuesto a perdonar. Quiero que me escuche, Dios está dispuesto a perdonarnos y no destruir a la gente. ¿Se da cuenta por qué a veces Dios dilata tanto algo? Y uno dice, ¿por qué no nos destruye el Señor de una vez? Porque el Señor quiere derramar sobre ellos su perdón como lo ha derramado sobre nosotros. El que Nínive haya escuchado ese mensaje violento y lo haya creído, los llevó a tomar el perdón disponible de Dios. Disponible. Y no solamente eso, dice la Escritura que el Señor no los destruyó. Nínive fue destruida 120 años después, no en la época de Jonás. ¿Sabe cuántas generaciones salvaron con su arrepentimiento? 3 generaciones completas y media generación más, casi 4 generaciones, en 122 o 130 años. Una generación bíblica es de 40 años, sin contar las transiciones. Mínimo 3 o 4 generaciones con un arrepentimiento. ¿Usted tiene idea que para nosotros también es lo mismo? Cuando nos volvemos a Dios, nuestra generación se levanta, la generación de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, porque así es el perdón del Señor. Necesitamos volvernos a Dios también para salvar a nuestra generación y a las generaciones venideras. El Señor nos da una palabra clara en Mateo capítulo 12. Miren lo que dice Jesús en Mateo sobre esta ciudad. El Señor la cita. Cuando Jesús cita algo o a alguien es wow, digno de atención. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Esa es la palabra del Señor, una palabra fuerte. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, de la pesa falsa, de la mentira, del engaño, del soborno, del doble discurso, del robo, de todo. Necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios. El Señor siempre está dispuesto a perdonar. Esa es su promesa. Perdonaré sus pecados.